Me llamo Lucía Santana, tengo 32 años y nací en un barrio humilde de Ciudad de México. Durante toda mi vida escuché que las oportunidades así no se repiten. Por eso cuando Khalid al-Rashid, uno de los jeques más admirados y ricos del Golfo, me pidió matrimonio, pensé que era mi boleto de salida, de las deudas de mi familia, de los trabajos mal pagados, de sentirme siempre la que se conforma con poco. Pero detrás de sus regalos, viajes en jet privado y promesas de protegerme, descubrí a un hombre que necesitaba aplastarme para sentirse más grande. La noche de nuestra boda, en un palacio iluminado en medio del desierto, frente a cientos de invitados y cámaras, Khalid me humilló con un brindis cruel que convirtió mi vida en un espectáculo. Todos rieron. Yo sentí que me arrancaban la dignidad. Ahora tengo que decidir, aquí, en medio de esta fiesta que parece perfecta, ¿me quedo siendo su esposa trofeo o destruyo su cuento de hadas para salvar lo que queda de mí? Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. Hay un momento en la vida donde crees que todo va a cambiar, que una oportunidad así no se repite, que si la dejas pasar, te vas a arrepentir para siempre. Para mí, ese momento llegó una tarde de agosto en la Ciudad de México, en el café de siempre, donde trabajaba 12 horas al día sirviendo lates a gente que ni me veía. Tenía las manos agrietadas del cloro, las rodillas rotas de tanto estar de pie y un nudo en la garganta cada vez que mi mamá me mandaba mensaje preguntándome si ya había conseguido el dinero para el mes. Entonces entró él, Khalid al-Rashid, alto, impecable, con ese traje que parecía hecho de luz y dinero, los lentes oscuros, la sonrisa que te desarma y esa mirada que te hace sentir que sos la única persona en el universo. Me pidió un café. Yo se lo serví temblando. Él dejó una propina de $500. $500 por un café americano. No fue el dinero lo que me atrapó. Fue la manera en que me miró cuando le di las gracias, como si yo valiera algo, como si por primera vez en mi vida alguien me viera. Volvió al día siguiente, y al otro, siempre pidiendo lo mismo, siempre dejando propinas absurdas, siempre quedándose un rato más para hablar conmigo. Me preguntaba cosas que nadie me había preguntado nunca. ¿Qué soñaba? ¿Qué me hacía feliz? ¿Por qué trabajaba tanto? Le conté que mi papá había muerto cuando yo tenía 17, que mi mamá estaba enferma, que mis 2 hermanos menores dependían de mí. Le dije que estudiaba Derecho por las noches, pero que llevaba 3 semestres atrasada porque no podía pagar la colegiatura. Le confesé, no sé por qué, que a veces me sentía invisible. Khalid me tomó la mano y me dijo: Lucía, vos nunca vas a volver a ser invisible. 3 semanas después, me pidió que fuera su novia. 1 mes después, me llevó a Dubái en su jet privado. 2 meses después, me pidió matrimonio en la terraza de un hotel donde una habitación cuesta más de lo que yo gano en 1 año. Y yo dije que sí, porque pensé que me estaba salvando, que nos estaba salvando a todos, que por fin, después de años de luchar sola, alguien iba a cuidarme. ¡Qué idiota fui! Las primeras semanas fueron de ensueño. Khalid me regaló vestidos que jamás imaginé usar, joyas que brillaban tanto que me daba miedo perderlas, perfumes que olían a promesas cumplidas. Me llevó a París, a Milán, a lugares donde la gente hablaba en susurros y me trataba como si yo fuera importante. Pero después empezaron las reglas. Primero fueron sugerencias. Ese vestido no te queda bien, amor. Proba este otro. No hables de tu familia en público. Puede malinterpretarse. Sonreí más, Lucía. Acá la gente espera que seas más agradable. Después fueron órdenes. No salgas sin avisarme. No uses ese maquillaje. Te hace ver corriente. No hables tanto en las cenas. La gente no necesita saber todo de vos. Y al final fueron humillaciones disfrazadas de bromas. Mi prometida mexicana, le decía a sus amigos, tan auténtica, tan simple, y todos reían, y yo también reía, porque no sabía qué más hacer. Una noche, 2 semanas antes de la boda, estábamos cenando en su mansión de Riad, una de esas cenas privadas donde hay más empleados que invitados. Khalid estaba hablando con un primo suyo, un tipo igual de arrogante, igual de perfecto. ¿Y ella sabe lo que implica casarse con vos?, preguntó el primo, mirándome como si fuera un mueble. Todavía no, respondió Khalid con esa sonrisa de lado que tanto me había gustado al principio. Pero va a aprender. No dijo nada más. No hizo falta.
porque en ese momento entendí que para él yo no era su prometida, era un proyecto, una adquisición, una pieza más en su colección de cosas perfectas. Esa noche me encerré en el baño de mármol, ese baño enorme con tina de hidromasaje y grifos de oro, y lloré hasta que me dolió el pecho. Pensé en irme, en llamar a mi mamá y decirle que me había equivocado, que prefería volver al café, a las manos agrietadas, a la invisibilidad, pero no lo hice, porque al día siguiente, Khalid me despertó con un ramo de rosas blancas y me dijo que había pagado toda la deuda de mi familia, que mi mamá ya no tenía que preocuparse por nada, que mis hermanos iban a poder estudiar donde quisieran. Yo cuido lo que es mío, Lucía, me susurró al oído, y vos sos mía. No fue una declaración de amor, fue una advertencia, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Lujo, control y primeras grietas. La preparación para la boda empezó como un huracán que no podés detener. Coordinadoras, estilistas, diseñadores, asesores de protocolo, todos con listas interminables, todos diciéndome qué hacer, cómo caminar, cómo sentarme, cómo sonreír. La esposa de un jeque no cruza las piernas así, señorita Santana. La esposa de un jeque no habla antes de que le pregunten. La esposa de un jeque debe aprender a desaparecer cuando sea necesario. Desaparecer. Qué palabra más rara para alguien que toda su vida había sido invisible y ahora estaba siendo observada desde todos los ángulos. Me mudé al palacio de Khalid 3 semanas antes de la boda. Un palacio de verdad. No estoy exagerando. Pasillos de mármol que brillaban tanto que podías ver tu reflejo. Techos altísimos con lámparas de cristal que parecían constelaciones. Jardines interiores con fuentes y flores que jamás había visto en mi vida. Tenía mi propia ala, mi propio equipo de asistentes, mi propia guardia de seguridad. Todo lo que pudiera necesitar, excepto libertad. Al principio pensé que era normal, que todas las novias ricas vivían así. Pero después empecé a notar las cosas pequeñas. Las puertas que se abrían solo con autorización. Las cámaras en cada esquina. El hecho de que cada vez que quería salir, alguien le avisaba a Khalid primero. Una tarde intenté ir a la ciudad a comprar un regalo para mi mamá. Nada extravagante, solo algo que ella pudiera tener de recuerdo. Algo mío, no de él. El chofer me llevó. 2 guardaespaldas me siguieron. Y cuando llegué a la tienda, mi teléfono sonó. Era Khalid. ¿A dónde vas, Lucía? Solo a comprar algo para mi mamá. Ya le mandé todo lo que necesita. No hace falta que gastes tu tiempo en eso. Pero quiero hacerlo yo. Volvé al palacio. Tenemos la prueba del vestido en 2 horas. No era una sugerencia, era una orden. Y yo volví, porque eso es lo que haces cuando sabes que alguien tiene todo el poder. Cuando sabes que con un solo movimiento, él puede quitarle todo a tu familia. Cuando sabes que tu mamá está durmiendo tranquila por primera vez en años porque ya no tiene que preocuparse por el dinero, volvés y te callás y sonreís. La prueba del vestido fue hermosa y aterradora al mismo tiempo. El vestido era una obra de arte, seda, encaje francés, bordados hechos a mano que habían tardado meses en terminar. Me lo probé frente a un espejo gigante, rodeada de mujeres que aplaudían y lloraban como si estuvieran viendo un milagro. Pero cuando me miré al espejo, no me reconocí. Esa no era yo. Era una versión editada, corregida, mejorada de mí. Una versión que Khalid había diseñado. «Estás perfecta», dijo una de las coordinadoras. «Perfecta», repitió otra. Pero yo solo podía pensar en que perfecta era otra palabra para decir irreconocible. Esa noche, Khalid organizó una cena privada para nosotros. Velas, música suave, comida exquisita que ni siquiera pude disfrutar porque tenía el estómago cerrado. Él estaba de buen humor. Me tomó la mano, me miró con esos ojos que al principio me habían hecho sentir especial. «Lucía, quiero que sepas algo. ¿Qué? Vos sos lo mejor que me ha pasado. Sos real, auténtica, no como las mujeres de mi círculo, todas llenas de cirugías y ambiciones vacías». Sonreí, porque se suponía que eso era un cumplido. «Pero tenés que entender», continuó, «que ahora sos parte de un mundo diferente. Y ese mundo tiene reglas. Reglas que no podés romper». «¿Qué reglas?» «No hablar de política, no opinar sobre negocios, no contradecirme en público y sobre todo, no hacerme quedar mal». Me apretó la mano, fuerte, demasiado fuerte. ¿Entendés? Asentí, porque no sabía qué más hacer. Pero esa noche, cuando volví a mi habitación, me senté frente al espejo y me hice una pregunta que no me había atrevido a hacerme antes. ¿Cuánto de mí voy a tener que borrar para que este matrimonio funcione? No tuve respuesta. 2 días después, llegó mi familia. Mi mamá, mis hermanos, algunos primos. Khalid les pagó los boletos, les consiguió hotel de lujo, les dio dinero para que compraran ropa nueva, porque todo tenía que ser perfecto, todo tenía que lucir bien.
Cuando vi a mi mamá, casi me derrumbo. La abracé tan fuerte que pensé que iba a romperla. Olía a casa, a tortillas recién hechas, a todo lo que había dejado atrás. «Mija, ¿estás bien?», me preguntó en voz baja mirándome a los ojos. «Sí, mamá, estoy bien». Mentira, porque si no lo estás, todavía podemos... Mamá, estoy bien. En serio, otra mentira. Pero no podía decirle la verdad. No podía decirle que me sentía atrapada, que tenía miedo, que cada vez que Khalid me sonreía, yo no sabía si era amor o control. Porque si le decía eso, ella iba a sufrir, y ya había sufrido suficiente. Así que me tragué las palabras y seguí sonriendo. La semana antes de la boda fue un desfile interminable de eventos. Cenas con dignatarios, sesiones de fotos, entrevistas para revistas internacionales. Todos querían saber nuestra historia de amor. Todos querían la versión romántica, la del jeque poderoso que se enamoró de la chica humilde. Y yo se la di, porque eso era lo que se esperaba de mí. Pero en las noches, cuando todos se iban y me quedaba sola en esa habitación enorme, me preguntaba si alguien, en algún momento, iba a preguntarme cómo me sentía realmente. Nadie lo hizo, y así llegó el día de la boda. El día de la boda me desperté a las 5 de la mañana. No porque lo haya decidido yo, sino porque un equipo de 10 personas entró a mi habitación con bandejas de desayuno, maletas de maquillaje y una energía que yo no tenía. «¡Buenos días, novia!», gritaron al unísono. Yo apenas pude abrir los ojos. Había dormido 3 horas. El resto de la noche me la pasé mirando el techo, sintiendo cómo el aire se me hacía cada vez más pesado en los pulmones. Me bañaron, literalmente. Me metieron en una tina con pétalos de rosa, aceites que olían a jazmín y algo que llamaron ritual de purificación. Después vinieron las mascarillas, los tratamientos capilares, las exfoliaciones. Me trataron como si fuera una escultura que necesitaba los últimos retoques antes de ser expuesta. «Relájate, Lucía. Este es tu día», me dijo una de las estilistas mientras me jalaba el cabello para hacer un peinado que parecía arquitectura. Mi día. Qué irónico, porque yo no había decidido nada, ni las flores, ni la música, ni siquiera el menú. Todo lo había elegido Khalid, o mejor dicho, su equipo de planificadores. ¿Y si quiero cambiar algo?, le pregunté tímidamente a la coordinadora una semana antes. ¿Cambiar qué, querida? No sé, las flores, por ejemplo. Me gustan más las margaritas que las orquídeas. Me miró como si le hubiera dicho que quería casarme en chanclas. Las orquídeas son elegantes, apropiadas. Las margaritas son informales. Y ahí quedó la conversación. A las 10 de la mañana, mi mamá entró a la habitación. Traía puesto un vestido color perla que Khalid le había mandado hacer. Se veía hermosa, pero también incómoda, como si el vestido no fuera suyo. «Mija», su voz se quebró cuando me vio. «Estoy bien, mamá. ¿Estás?» Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Estás irreconocible». No supe si era un cumplido o una despedida. Me abrazó fuerte y por un segundo todo desapareció. El palacio, el equipo de estilistas, las cámaras que ya estaban posicionadas afuera para grabar mi salida. Solo éramos ella y yo, como cuando era niña y me abrazaba después de una pesadilla. «Todavía podemos irnos», me susurró al oído, tan bajo que casi no la escuché. Se me paró el corazón. «¿Qué? Si vos no querés hacer esto, Lucía, nos vamos. Ahorita. No me importa el dinero, no me importa nada, solo vos». Me quedé congelada, porque una parte de mí quería gritar: «Sí, vámonos. Saquémonos de acá», pero la otra parte, la que había visto las facturas pagadas, los tratamientos médicos de mi mamá cubiertos, la universidad de mis hermanos asegurada, esa parte me recordó que no era solo mi vida la que estaba en juego. «Estoy bien, mamá, de verdad». Ella me miró a los ojos y supe que no me creyó, pero asintió, porque ella también estaba atrapada entre protegerme y proteger a todos. «Te amo, mija». «Yo también, mamá». Y esa fue la última conversación honesta que tuve antes de convertirme en la esposa de Khalid. A las 2 de la tarde me pusieron el vestido. Pesaba tanto que necesité ayuda para caminar. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración, un recordatorio de que ya no era dueña ni de mi propio cuerpo. Me miraron al espejo una última vez, y la que me devolvió la mirada no era yo. Era una princesa de revista, una muñeca perfecta, una mentira hermosa. «Perfecta», dijeron todas a coro. Ahí estaba esa palabra otra vez. La ceremonia iba a ser en el jardín principal del palacio, un jardín que parecía sacado de un cuento. Fuentes de mármol, palmeras altísimas, caminos iluminados con miles de velas flotantes. Habían montado una estructura gigante cubierta de telas blancas y doradas que se movían con el viento del desierto. 500 invitados. Eso me dijeron, 500. Yo conocía a menos de 20.
Cuando salí de la habitación, escoltada por 4 guardias y seguida por un séquito de asistentes que cargaban la cola de mi vestido, escuché los murmullos. La gente ya estaba sentada, las cámaras ya estaban grabando, todo estaba listo para el espectáculo, porque eso era un espectáculo. Mi hermano menor, Diego, me esperaba al inicio del pasillo. Él iba a acompañarme al altar porque mi papá ya no estaba. Cuando me vio, se le aguaron los ojos. ¿Te ves? ¡Wow, Lucía! Gracias, Diegui. ¿Segura de esto? ¿Ya que no? Intenté bromear, pero me salió forzado. Me tomó del brazo y empezamos a caminar. La música empezó. Una orquesta en vivo tocando algo clásico que yo no reconocí. Los invitados se pusieron de pie. Todos me miraban. Algunos sonreían. Otros sacaban fotos. Otros simplemente me observaban como si fuera un objeto en exhibición. Y al final del pasillo, ahí estaba él, Khalid, impecable, como siempre. Traje blanco hecho a medida, turbante con detalles dorados, esa sonrisa perfecta que había conquistado portadas de revistas. Se veía como lo que era, un hombre poderoso, acostumbrado a que todo salga como él quiere. Me miró, y por un segundo vi algo en sus ojos. No amor, no ternura, sino triunfo. Como si yo fuera un trofeo que acababa de ganar. Llegué al altar. Diego me soltó el brazo, me dio un beso en la mejilla y se fue a sentar con el resto de mi familia. Me quedé sola frente a Khalid. «Estás hermosa», me dijo en voz baja. «Gracias», pero no me sentía hermosa, me sentía disfrazada. El imam empezó la ceremonia. Habló en árabe. Yo no entendí casi nada, solo las partes que me habían ensayado 1000 veces. Cuándo decir sí, cuándo inclinar la cabeza, cuándo sonreír. Todo era un libreto, y yo lo seguía al pie de la letra. Firmamos los papeles, intercambiamos anillos. Khalid me levantó el velo y me besó. Un beso frío, calculado, perfecto para las cámaras. Y entonces todos aplaudieron. La música volvió a sonar. Pétalos de rosa cayeron desde algún lugar que no pude identificar. Nos tomamos de la mano y caminamos por el pasillo mientras la gente nos miraba con admiración, con envidia, con fascinación. Pero yo solo podía pensar una cosa. Ya no hay vuelta atrás. La fiesta empezó como un sueño que no te pertenece. Luces doradas por todos lados, mesas decoradas con centros de flores que costaban más que un auto, una pista de baile tan pulida que parecía un espejo. Todo brillaba, todo era excesivo, todo era perfecto, menos yo por dentro. Khalid me llevó de la mano a la mesa principal, ubicada en una plataforma elevada para que todos pudieran vernos, como si fuéramos parte del decorado. Me senté a su lado, sonriendo, saludando con la mano, haciendo todo lo que se esperaba de mí. «Relájate», me susurró él al oído. «Disfruta tu noche». Pero no podía relajarme. Tenía un nudo en el estómago que no se iba. Una voz en mi cabeza que me repetía una y otra vez: «Algo va a salir mal». Los invitados empezaron a acercarse. Jeques, empresarios, celebridades que yo había visto solo en revistas. Todos nos felicitaban, nos tomaban fotos, nos decían lo hermosa que era nuestra historia. Y Khalid brillaba, sonreía, abrazaba, contaba anécdotas. Era el centro del universo y yo era su accesorio. «Tu esposa es encantadora, Khalid», dijo uno de sus socios, un hombre mayor con barba blanca y ojos fríos. «Gracias, Ahmed. Es especial». La forma en que dijo «especial» me erizó la piel, como si estuviera hablando de una mascota exótica. «¿Y de dónde la sacaste?», preguntó otro, riendo. «De un café en México», respondió Khalid, casi con orgullo. «Trabajando 12 horas al día, una chica humilde, auténtica». Todos rieron, como si mi vida anterior fuera una anécdota graciosa. Yo sonreí, porque no sabía qué más hacer. La cena fue interminable. Platillo tras platillo, cada uno más elaborado que el anterior. Yo apenas probé nada. Tenía el estómago cerrado, la garganta apretada. Solo quería que la noche terminara, pero faltaba el brindis. Khalid se puso de pie, la música se detuvo. Alguien le pasó una copa de champán. Todos los invitados se callaron, voltearon hacia nosotros. Las cámaras se encendieron, los fotógrafos se acercaron. «Amigos, familia», empezó Khalid con esa voz segura que tanto admiraban. «Hoy es uno de los días más importantes de mi vida». Aplausos. «Hoy me caso con una mujer extraordinaria, una mujer que me enseñó que la belleza no está solo en lo exterior, sino también en la humildad». Más aplausos. Yo intenté sonreír. «Lucía viene de un lugar muy diferente al mío. Creció con poco, trabajó duro, nunca tuvo las oportunidades que muchos de nosotros damos por sentadas». Empecé a sentir que algo iba mal, el tono de su voz, la forma en que me miraba, como si estuviera preparando algo. «Y por eso
continuó. Decidí darle algo que nunca tuvo, una vida digna. El aire se me escapó de los pulmones. Una vida digna, como si antes de él mi vida no hubiera valido nada. Porque eso es lo que hacemos las personas como nosotros, dijo, mirando a los invitados con esa sonrisa perfecta. Ayudamos a los que tienen menos, les damos oportunidades, les cambiamos la vida. Los aplausos estallaron. Algunos hasta se pusieron de pie, como si Khalid fuera un santo, como si yo fuera su proyecto de caridad. Así que levanto mi copa, dijo, alzándola, por mi hermosa esposa, la chica del café que ahora es una princesa. Todos levantaron sus copas, todos brindaron, todos me miraban con esa mezcla de admiración y lástima que destroza por dentro. Y yo me quedé ahí, sentada, con una sonrisa congelada en el rostro, sintiendo cómo cada palabra de ese brindis me arrancaba un pedazo de dignidad. Khalid se sentó a mi lado, me tomó la mano, me besó en la mejilla. Para todos era un gesto romántico, para mí era una cadena invisible. ¿Viste? Les encantó, me susurró al oído. No pude responder. Tenía la garganta cerrada, los ojos llenos de lágrimas que no podía dejar caer porque las cámaras seguían grabando. La música volvió a sonar, la gente volvió a sus conversaciones. Todo siguió como si nada, porque para ellos no había pasado nada, solo un brindis emotivo, solo una historia bonita, pero para mí algo se había roto. Me levanté de la mesa. Necesitaba aire, necesitaba salir de ahí antes de que explotara. ¿A dónde vas?, me preguntó Khalid, todavía sonriendo. Al baño, no tardes. Tenemos el baile. Caminé entre las mesas, intentando mantener la compostura, sonriendo, saludando, fingiendo que todo estaba bien. Pero cada paso me costaba más, cada respiración me dolía. Llegué al baño, un baño gigante, con espejos de piso a techo y flores frescas en cada rincón. Me encerré en uno de los cubículos y me dejé caer contra la pared. Y ahí, finalmente, lloré. Lloré todo lo que no había llorado en meses. Lloré por la chica del café que pensó que alguien la veía de verdad. Lloré por la idiota que confundió control con amor. Lloré por la mujer que acababa de ser humillada frente a 500 personas y nadie lo notó. Porque eso es lo que hace la gente como Khalid. Te destrozan con una sonrisa, te humillan con palabras bonitas, te borran mientras todos aplauden. Escuché que alguien entraba al baño. Me sequé las lágrimas rápido, me arreglé el maquillaje como pude, salí del cubículo. Era una de las invitadas, una mujer elegante de unos 50 años, que me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Estás bien, querida? Sí, solo necesitaba un momento. Ella se acercó, me puso una mano en el hombro. Sé lo que estás sintiendo. Disculpa, yo también me casé con un hombre como Khalid hace 20 años. Se me paró el corazón. ¿Y qué pasó? Que perdí 20 años de mi vida tratando de ser suficiente para alguien que nunca me iba a valorar. Me miró directo a los ojos. No cometas el mismo error. Y se fue. Me quedé ahí, temblando, con sus palabras resonando en mi cabeza. Volví a la fiesta. La música seguía sonando. La gente seguía bailando. Khalid estaba en el centro de la pista, rodeado de amigos, riendo, disfrutando. Me vio. Me hizo una seña para que me acercara y yo caminé hacia él, porque eso es lo que se esperaba de mí. Bailamos. Él me sostuvo, me guió, me sonrió para las cámaras y yo seguí el paso, como un robot, como una muñeca bien entrenada. Pero en mi cabeza algo había cambiado, porque ya no estaba pensando en cómo complacerlo, estaba pensando en cómo salir de ahí. La fiesta seguía como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado en el transcurso de un brindis. La orquesta tocaba música alegre, las parejas bailaban, los meseros servían champán como si fuera agua. Todo era felicidad, todo era perfección, todo era mentira. Khalid me soltó después del baile obligatorio y volvió con sus amigos. Los escuché reír desde lejos, esa risa fuerte de hombres que nunca han tenido que preocuparse por nada. Me dejó sola en medio de la pista, rodeada de gente que no conocía, en un vestido que pesaba como una armadura. Volví a la mesa principal, me senté. Intenté respirar. ¿Todo bien, mija? Mi mamá apareció a mi lado, con los ojos llenos de preocupación. Sí, mamá, todo bien. No me mientas, Lucía. Te conozco. Me mordí el labio para no llorar otra vez. Es solo que fue un día largo. Ella me tomó la mano. ¿Qué dijo en el brindis? No entendí bien. Claro, ella no hablaba inglés. No había entendido las palabras exactas. Solo había visto a todos aplaudir y pensó que era algo lindo. Nada importante, mamá. Solo cosas bonitas, otra mentira. Ya había perdido la cuenta de cuántas llevaba. Mi mamá me abrazó y en ese abrazo sentí todo lo que no podía decir. Todo el peso de haber arrastrado a mi familia a esta farsa.
de haberlos hecho cómplices sin querer, de haberlos atado a un hombre que acababa de demostrarme quién era realmente. Te amo, mija, siempre. Yo también, mamá. Ella volvió a su mesa y yo me quedé ahí, sola otra vez, con el ruido de la fiesta resonando en mis oídos como un eco lejano. Una hora después, cuando ya había caído la noche y las luces del palacio brillaban como estrellas falsas, Khalid volvió a buscarme. Vení, quiero presentarte a alguien. Me llevó hacia un grupo de hombres mayores, todos vestidos con trajes impecables, todos con esa misma mirada de superioridad que ya me resultaba familiar. Ella es Lucía, mi esposa, dijo Khalid, poniéndome la mano en la cintura con firmeza. Encantada, dije, extendiendo la mano. Uno de ellos la tomó, pero no la estrechó. Solo la sostuvo un segundo, como si estuviera evaluando si valía la pena tocarla. ¿Así que vos sos la chica del café?, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, respondí, intentando sonar segura. ¡Qué historia tan particular! Todos rieron. Khalid también. Es una historia de amor moderna, dijo Khalid. Yo la rescaté de una vida difícil y ahora ella tiene todo lo que siempre soñó. Rescaté. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Y qué sentís al estar aquí, en este mundo tan diferente al tuyo?, me preguntó otro de los hombres. Todos me miraron, esperando, como si fuera un experimento social. Me siento afortunada, dije, porque era lo que se esperaba que dijera. Por supuesto que sí, respondió el primero. No todos los días una mesera se casa con un jeque. Más risas, más humillación disfrazada de conversación casual. Khalid no me defendió, no dijo nada, solo sonrió, como si todo fuera parte del show. Aguanté hasta que terminaron de hablar, hasta que se aburrieron de mí y volvieron a sus temas de negocios y política. Entonces me disculpé y me fui. Caminé hacia el borde del jardín, donde la fiesta se veía más lejana y el ruido no era tan abrumador. Me quité los zapatos porque ya no soportaba el dolor en los pies. Me senté en una banca de mármol, escondida detrás de unas palmeras, y ahí, en medio de mi propia boda, me sentí más sola que nunca. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 10 minutos, tal vez media hora, pero de repente escuché pasos. Lucía, era Khalid. Aquí estoy, se acercó. No se veía enojado, pero tampoco preocupado, solo molesto. ¿Qué estás haciendo acá? Te estuve buscando. Necesitaba un momento. Es nuestra boda, Lucía. No podés desaparecer así. Lo sé. Solo que me quedé callada, porque no sabía cómo decirle lo que sentía sin que sonara como un ataque, sin que me hiciera sentir que yo era el problema. Lucía, habla. Khalid, lo que dijiste en el brindis, ¿qué tiene? Me hiciste sentir pequeña. Él frunció el ceño. ¿Pequeña? Te di el brindis más emotivo de la noche. Todos estaban conmovidos. Dijiste que me diste una vida digna, como si antes de vos mi vida no valiera nada. No dije eso. Sí lo dijiste. Estás malinterpretando. Yo solo estaba siendo honesto. Vos venías de una situación difícil. Yo te ayudé. ¿Qué tiene de malo reconocer eso? Me humillaste frente a 500 personas. Te honré, dijo, alzando la voz. Te puse en un pedestal. Te hice parte de mi mundo. Tu mundo me está ahogando, Khalid. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y en cuanto las dije, supe que había cruzado una línea. Khalid se quedó en silencio. Me miró con una expresión que no le había visto antes. Fría, calculadora, peligrosa. Cuidado con lo que decís, Lucía. ¿O qué? Lo desafié, aunque me temblaba la voz. ¿O vas a descubrir que todo lo que te di, te lo puedo quitar? Se me heló la sangre. ¿Me estás amenazando? Te estoy recordando la realidad. Tu familia está bien porque yo lo decidí. Tu mamá tiene tratamiento porque yo lo pagué. Tus hermanos están estudiando porque yo lo permití. Así que antes de venir a reclamarme por un brindis, pensá bien quién tiene el poder acá. Me quedé sin palabras, porque tenía razón, y él lo sabía. Ahora volvé a la fiesta, ordenó. Sonreí. Saludá y pórtate como la esposa que se supone que sos. Se dio vuelta y se fue. Y yo me quedé ahí, temblando, con las piernas débiles y el corazón roto, porque acababa de entender algo terrible. No me había casado con un hombre que me amaba. Me había vendido a un hombre que me compraba, y ahora era demasiado tarde para devolverme. Volví a la fiesta, porque no tenía otra opción, porque 500 invitados esperaban ver a la novia feliz, porque las cámaras seguían grabando, porque mi familia me miraba desde sus mesas con esa mezcla de orgullo y esperanza que me partía el alma. Me puse los zapatos, me arreglé el vestido, me sequé las últimas lágrimas y caminé de regreso al salón con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Khalid estaba en el centro de la pista, bailando con una de sus primas. Cuando me vio, me sonrió.
como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de amenazarme hace 5 minutos. Me acerqué. Él terminó el baile. Me tomó de la mano. Ahí estás, mi amor. Te extrañé. Lo dijo en voz alta, para que todos escucharan, para que todos vieran al esposo perfecto. Y yo sonreí, porque eso es lo que haces cuando estás atrapada. Sonreís, aunque te estés muriendo por dentro. Bailamos otra vez. Él me susurraba cosas al oído, cosas que desde afuera parecían románticas, pero que yo sabía que eran instrucciones. Sonreí más. Saludá a la mesa de la derecha. No te alejes otra vez. Y yo obedecía. Como una marioneta bien entrenada, la fiesta siguió hasta la madrugada. Hubo fuegos artificiales, más bailes, más brindis. Hubo un momento en el que todos formaron un círculo alrededor de nosotros y nos vitorearon mientras bailábamos. Khalid me levantó en el aire. Todos aplaudieron. Fue el momento perfecto para las fotos, pero yo solo podía pensar en las palabras de esa mujer en el baño. Perdí 20 años de mi vida tratando de ser suficiente para alguien que nunca me iba a valorar. ¿Eso iba a ser yo? ¿20 años fingiendo? ¿20 años tragándome humillaciones? ¿20 años viviendo en una jaula de oro? No. Algo dentro de mí se quebró esa noche. Algo que había estado aguantando durante meses finalmente se rompió. Y cuando se rompió, no hizo ruido. Solo se hizo silencio. Un silencio donde por primera vez pude escuchar mi propia voz. Y mi voz me decía, no podés vivir así. La fiesta terminó cerca de las 3 de la mañana. Los últimos invitados se fueron. Mi familia se retiró a sus habitaciones. Y Khalid y yo nos quedamos solos, caminando por los pasillos del palacio hacia la suite nupcial. No hablamos. Él iba adelante, contestando mensajes en su teléfono. Yo iba atrás, arrastrando el vestido, sintiendo cada paso como una sentencia. Llegamos a la suite, una habitación gigante decorada con pétalos de rosa, velas, champán, todo listo para la noche perfecta. Khalid se quitó el saco, aflojó su corbata, se sirvió una copa. Fue una gran noche, dijo, como si estuviera hablando de un evento de negocios. Todo salió perfecto. Yo me quedé parada junto a la puerta, sin moverme. Lucía, ¿qué haces ahí? Vení, necesito hablar con vos. Él suspiró, como si yo fuera una molestia. ¿Ahora? Es tarde, estoy cansado. Ahora. Algo en mi tono lo hizo voltear. Me miró con esa mezcla de sorpresa e irritación. ¿De qué querés hablar? De nosotros. No hay nada que hablar. Nos casamos. Somos marido y mujer. Fin de la historia. No es fin de la historia, Khalid. Es el principio de una mentira. Se puso tenso. ¿Qué estás diciendo? Que no puedo hacer esto. No puedo vivir así. ¿Vivir cómo? Alzó los brazos. ¿Vivir en un palacio con todo lo que podés desear? ¿Sin tener que trabajar nunca más? ¿Vivir sin dignidad? Respondí, y mi voz no tembló. Vivir siendo tu trofeo, tu proyecto de caridad, tu accesorio. Estás siendo dramática. Estoy siendo honesta. Por primera vez en meses, Khalid dejó la copa en la mesa. Se acercó a mí con esos pasos lentos, calculados, que ya me daban miedo. Lucía, estás cansada. Fue un día largo. Anda a dormir y mañana hablamos. No, hablamos ahora. No hay nada que hablar, dijo, casi entre dientes. Firmaste un contrato. Te casaste conmigo. Tu familia está protegida. Todo está hecho. Entonces deshácelo. Se quedó paralizado. ¿Qué? Que deshaces el matrimonio. Me dejo ir y yo te devuelvo todo. ¿Devolverme qué? Se rió, pero no era una risa alegre. ¿El dinero que ya gasté en tu familia? ¿Los tratamientos? ¿La universidad? Voy a trabajar el resto de mi vida si hace falta, pero no voy a quedarme acá siendo alguien que no soy. Khalid me miró como si me estuviera viendo por primera vez y no le gustó lo que vio. No sabes lo que estás diciendo. Sé perfectamente lo que estoy diciendo. Lucía, su voz se volvió peligrosamente baja. Si te vas, tu familia pierde todo. ¿Entendés eso? Todo. Los tratamientos de tu mamá se terminan. Tus hermanos dejan la universidad, las deudas vuelven y vos volvés a ser la mesera que nunca debió haber salido del café. Cada palabra era una puñalada, porque sabía que tenía razón, porque sabía que si me iba, no era solo mi vida la que destruía, pero también sabía que si me quedaba, era mi alma la que iba a morir. Entonces que pierdan todo, dije, y me sorprendí de la firmeza en mi voz, pero al menos voy a poder mirarme al espejo. Khalid se quedó en silencio. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía respuesta. No te atreves, dijo finalmente. Mira si me atrevo. Nos quedamos ahí mirándonos, como dos extraños, como dos enemigos, y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Me quité el velo, me quité los aretes de diamantes, me quité el collar que él me había regalado, dejé todo sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Khalid con un tono que nunca le había escuchado. Miedo, estaba asustado. Me estoy yendo, no podés irte. Es nuestra noche de bodas, hay gente en el palacio, hay prensa afuera. ¿Qué van a pensar? No me importa lo que piensen. Lucía, si salís por esa puerta, no hay vuelta atrás. Lo sé, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío,
oscuro, silencioso. Di un paso. Lucía, me detuve, pero no volteé. Si te vas, dijo Khalid, y su voz sonaba diferente, quebrada. Voy a arruinarte, a vos y a tu familia. Voy a asegurarme de que nadie les dé trabajo, de que nadie les ayude, de que vuelvan a ser lo que eran antes de mí. Nada. Me di vuelta y lo miré a los ojos. Haz lo que quieras, Khalid, pero yo ya no soy tuya. Y salí. Caminé por los pasillos del palacio descalza, con el vestido de novia arrastrándose detrás de mí como un fantasma. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme de esa habitación, de ese hombre, de esa vida que me estaba tragando entera. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar, pero seguí caminando. Llegué a la habitación que me habían asignado antes de la boda. Entré, cerré la puerta con seguro y me dejé caer contra ella. Solo entonces me permití respirar de verdad. ¿Qué acababa de hacer? Me había ido, le había dicho que no, le había plantado cara al hombre más poderoso que conocía. Y ahora, ¿ahora qué? Me temblaban tanto las piernas que tuve que sentarme en el suelo. El vestido se desparramó a mi alrededor como una nube blanca manchada de tierra. Me llevé las manos a la cara e intenté pensar. Tenía que salir del palacio. Tenía que llegar a mi familia antes de que Khalid hiciera algo. Tenía que... Alguien tocó la puerta. Me paralicé. Lucía era la voz de mi mamá. Abrí. Ella estaba en bata, con el cabello suelto, los ojos hinchados de sueño. Mija, ¿qué pasó? Uno de los empleados me dijo que te vio corriendo por los pasillos. No pude aguantar más. Me derrumbé en sus brazos y lloré como no lloraba desde que era niña. Mamá, lo siento tanto. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? No puedo quedarme con él. No puedo. Ella me abrazó más fuerte. Está bien, mija. Está bien. Vamos a salir de aquí. Pero va a quitarte todo, mamá. Los tratamientos, el dinero, todo. No me importa. Sí te importa. Claro que te importa. Ella me tomó de los hombros y me miró directo a los ojos. Lucía, escúchame bien. Prefiero morir pobre que verte morir por dentro. ¿Me oíste? Prefiero 1000 veces volver a lo que éramos antes que verte convertida en alguien que no sos. Sus palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. ¿Y si no podemos volver? ¿Y si nos destruye? Entonces nos destruye, pero juntas. La abracé tan fuerte que pensé que iba a romperla. Vamos a despertar a tus hermanos, dijo ella, con esa firmeza que solo las madres tienen. Y nos vamos, ahora. Tardamos menos de 20 minutos en empacar lo básico. Diego y Mateo no entendían qué estaba pasando, pero cuando vieron mi cara, no hicieron preguntas. Solo empacaron. Bajamos por las escaleras de servicio. Yo conocía las rutas porque las había memorizado durante las semanas que vivía ahí, siempre pensando en salidas, en escapes, sin admitirme a mí misma por qué. Llegamos al estacionamiento. Había 2 guardias. Señora Al-Rashid, ¿a dónde va?, me preguntó uno de ellos. Señora Al-Rashid, ese nombre me dio náuseas. Necesito llevar a mi familia al hotel. ¿A esta hora, señora? Son las 4 de la mañana. Sí, ahora. Tengo instrucciones de que nadie sale sin autorización del jeque. Claro que las tenía. ¿Me estás deteniendo? El guardia se puso incómodo. Solo sigo órdenes, señora. Bueno, yo te estoy dando una orden ahora. Abrí la puerta. No puedo hacer eso. Diego se adelantó. Mira, amigo, no queremos problemas. Solo queremos irnos. Y yo solo hago mi trabajo. El otro guardia levantó su radio. Iba a llamar a Khalid. En segundos, esto iba a volverse un infierno. Espera, dije, por favor. El guardia me miró y por un segundo vi algo en sus ojos. Compasión, humanidad. Por favor, repetí con la voz quebrada. Solo déjanos ir. Se quedó callado. Miró a su compañero, miró el radio. Y entonces, muy lentamente, bajó la mano. No los vi, dijo en voz baja. No vi nada. Abrió la puerta. Gracias, susurré. Salimos corriendo hacia el estacionamiento externo. Diego logró parar un taxi que pasaba por la calle. Nos subimos todos apretados, con las maletas en el regazo. Al aeropuerto, le dije al conductor. Rápido. Él aceleró. Miré por la ventana trasera. El palacio se iba haciendo más pequeño. Las luces se iban apagando. Y con cada metro que avanzábamos, sentía que podía respirar un poco mejor. Pero entonces mi teléfono empezó a sonar. Khalid. No contesté. Volvió a sonar y otra vez y otra, hasta que finalmente dejó de llamar y empezaron a llegar los mensajes. Volvé ahora. Esto no se queda así. Cometiste un error terrible. Tu familia va a pagar por esto. Vas a arrepentirte. Bloqueé el número, pero sabía que no iba a ser suficiente. Khalid no era de los que se rendían. Él iba a venir por mí, de una manera u otra. Llegamos al aeropuerto cuando empezaba a amanecer. Compramos los primeros boletos disponibles de regreso a México. Eran carísimos. Usé la tarjeta que Khalid me había dado. Sabía que él iba a ver la transacción, pero ya no me importaba. En la sala de espera, mi mamá me agarró la mano. ¿Estás segura de esto, mija? No,
admití, pero estoy más segura de esto que de quedarme. Ella asintió. Mateo y Diego estaban callados, procesando todo. Finalmente, Diego habló. Lucía, ¿él te lastimó? No físicamente. Entonces, ¿cómo? De todas las maneras que no dejan marca. Diego apretó los puños. Ojalá pudiera... No, no vale la pena. Solo quiero irme a casa. ¿Y después qué? Preguntó Mateo. Él puede encontrarnos. Puede... Lo sé, lo interrumpí. Pero al menos vamos a estar juntos. Llamaron nuestro vuelo. Nos levantamos. Caminamos hacia la puerta de abordaje. Y justo cuando estábamos por entregar los pases, escuché una voz detrás de mí. Señora Al-Rashid. Me congelé. Me di vuelta. Era un hombre de traje, con 2 guardias de seguridad del aeropuerto. Necesito que me acompañe. ¿Por qué? Su esposo presentó una denuncia. Dice que usted se está llevando propiedad que no le pertenece. ¿Propiedad? ¿Qué propiedad? Las joyas, el vestido y... Miró un papel, un monto considerable, cargado a su tarjeta de crédito en las últimas horas. Por supuesto, Khalid estaba jugando sucio. Yo no me llevé nada que no sea mío. Va a tener que venir con nosotros para aclararlo. Mi mamá se adelantó. Ella no va a ningún lado. Señora, no se meta en esto. Es mi hija. Claro que me meto. El hombre miró a los guardias. Los guardias se acercaron y entonces, desde atrás, otra voz. Alto. Todos volteamos. Era la mujer del baño, la que me había dicho que había perdido 20 años de su vida. Venía caminando con paso firme, vestida de manera elegante, con un aire de autoridad que no se podía ignorar. ¿Quién es usted?, preguntó el hombre del traje. Sheikha Amina Al-Mansuri, respondió ella con calma, y esta mujer está bajo mi protección. El hombre palideció. Sheikha, yo solo estoy siguiendo instrucciones. Las instrucciones cambiaron, dijo ella, sacando su teléfono. Una llamada mía y su trabajo desaparece, así que le sugiero que se retire. El hombre dudó, pero finalmente asintió y se fue con los guardias. La Sheikha se acercó a mí. Subí a ese avión. Ahora, ¿por qué me estás ayudando? Porque nadie me ayudó a mí cuando lo necesité y no voy a dejar que otra mujer pase por lo mismo. Me abrazó. Fue un abrazo corto, pero lleno de comprensión. Anda, viví, y no mires atrás. Gracias, susurré. Y subimos al avión. El avión despegó justo cuando el sol empezaba a pintar el cielo de naranja. Miré por la ventana y vi cómo el desierto se hacía cada vez más pequeño, cómo los edificios brillantes se convertían en puntitos de luz, cómo todo ese mundo que por un momento pensé que era mío desaparecía entre las nubes. No lloré, ya no me quedaban lágrimas. Mi mamá se durmió apoyada en mi hombro. Mis hermanos también cerraron los ojos, agotados. Y yo me quedé despierta, mirando el vacío, sintiendo cómo cada kilómetro que nos alejaba de Khalid me devolvía un pedacito de mí misma. No sabía qué iba a pasar cuando aterrizáramos. No sabía si Khalid iba a cumplir sus amenazas. No sabía si íbamos a poder sobrevivir sin su dinero. No sabía nada, pero por primera vez en meses, ese no saber no me daba miedo, me daba esperanza. Aterrizamos en la Ciudad de México 12 horas después. Pasamos migraciones sin problemas. Nadie nos detuvo. Nadie nos preguntó nada. Recogimos las maletas y salimos del aeropuerto hacia un México que olía a tacos, a humo, a vida real. ¿Y ahora?, preguntó Diego cuando estábamos afuera, parados en la banqueta con nuestras maletas rotas y nuestras vidas destrozadas. Ahora volvemos a casa, dije. ¿A cuál casa?, preguntó Mateo. Khalid pagó la renta del departamento. Seguro ya no es nuestro. Tenía razón. Probablemente ya no teníamos ni dónde vivir. Entonces buscamos otra, respondí. Como siempre lo hicimos. Mi mamá me miró. ¿Estás bien, mija? No, admití. Pero voy a estarlo. Tomamos un taxi hacia el departamento. Como lo esperábamos, cuando llegamos, el casero nos estaba esperando con cara de pocos amigos. El jeque llamó, dijo sin saludarnos. Canceló el pago. Tienen 3 días para desocupar. Entendido, respondí. No discutí, no rogué. Solo entré. Recogimos las pocas cosas que quedaban de nuestra vida anterior y nos fuimos. Terminamos en la casa de mi tía Rosario, en un barrio al norte de la ciudad. Ella nos recibió sin hacer preguntas, solo con un abrazo largo y un «aquí tienen su hogar mientras lo necesiten». Esa noche, acostada en un colchón en el suelo de la sala, rodeada de mis hermanos y mi mamá, me sentí más en casa que en cualquiera de las habitaciones de lujo del palacio. Los primeros días fueron caóticos. Khalid cumplió su palabra, bloqueó todas las cuentas, canceló los tratamientos de mi mamá, retiró el apoyo económico para la universidad
felicidad de mis hermanos. Hasta hizo circular en redes sociales una versión distorsionada de lo que había pasado, pintándome como una oportunista que lo había usado y después lo había abandonado. Los mensajes de odio empezaron a llegar. Gente que no me conocía me insultaba, me amenazaba, me decía que era una desagradecida, que había desperdiciado la oportunidad de mi vida, que nunca iba a conseguir algo mejor. Borré todas mis redes sociales, cambié mi número, me volví invisible otra vez, pero esta vez la invisibilidad no me dolía, era una protección. 2 semanas después de haber vuelto, conseguí trabajo en una panadería del barrio. No era glamoroso, no pagaba mucho, pero era honesto y era mío. Diego consiguió una beca parcial y volvió a la universidad pública. Mateo empezó a trabajar conmigo en la panadería por las tardes. Y mi mamá, aunque tuvo que pausar algunos tratamientos, encontró una clínica comunitaria que la aceptó con un plan de pagos que podíamos manejar. No era fácil. Había días donde el cansancio me quebraba, días donde me preguntaba si había hecho lo correcto, días donde la tentación de volver, de disculparme, de aceptar la jaula de oro me visitaba como un fantasma. Pero entonces me miraba al espejo y veía a la Lucía que había recuperado, la que podía hablar sin pedir permiso, la que podía reír sin calcular si era apropiado, la que podía llorar sin sentirse débil, y sabía que había tomado la decisión correcta. Un mes después, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy la Sheikha Amina. ¿Cómo estás? Le respondí contándole todo. Ella me llamó. Lucía, sos muy valiente. No muchas mujeres tienen el coraje de hacer lo que hiciste. No me siento valiente. Me siento asustada. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Me ofreció ayuda, contactos, dinero incluso, pero le dije que no. Necesito hacer esto sola, le expliqué. Necesito saber que puedo. Entiendo, dijo ella. Pero si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Gracias por todo. No me des las gracias. Solo viví bien. Esa es la mejor venganza. 3 meses después, la panadería donde trabajaba me ofreció un puesto de encargada. 6 meses después, empecé a dar clases de inglés por las noches para sacar un dinero extra. 1 año después, había ahorrado suficiente para rentar un departamento pequeño para mi familia. No era un palacio, pero era nuestro. Khalid intentó contactarme varias veces. Al principio, con amenazas, después con promesas. Finalmente, con disculpas que sonaban más a estrategia que a arrepentimiento. Nunca le respondí, porque entendí algo fundamental. No le debía explicaciones, no le debía mi tiempo, no le debía nada. Un día, 2 años después de haberme ido, estaba caminando por el mercado comprando verduras para la cena cuando una chica joven se me acercó. ¿Eres Lucía Santana? Me tensé. Sí, yo leí tu historia, la que salió en las redes hace tiempo, y solo quería decirte gracias. ¿Gracias por qué? Porque yo estaba en una relación parecida, y cuando vi que vos te fuiste, aunque te costara todo, me dio el valor para irme yo también. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Llevo 6 meses libre, y aunque ha sido difícil, es la mejor decisión que he tomado. La abracé, y en ese abrazo sentí que todo, absolutamente todo lo que había pasado, había valido la pena, porque no había sido solo mi historia, era la historia de todas las mujeres que alguna vez confundieron control con amor, que creyeron que el lujo podía llenar el vacío de la dignidad, que pensaron que no merecían nada mejor. Hoy tengo 29 años. Vivo en un departamento de 2 cuartos con mi mamá, que está mucho mejor de salud. Mis hermanos terminaron la universidad. Diego es contador, Mateo es diseñador gráfico. Los 2 me ayudan con la renta. Trabajo en la panadería por las mañanas y doy clases por las tardes. Estoy ahorrando para terminar mi carrera de Derecho. Tal vez me tome años, tal vez no llegue nunca, pero ya no importa, porque aprendí que el éxito no se mide en palacios ni en cuentas bancarias. Se mide en cuánto de vos misma conservás al final del día. A veces me preguntan si me arrepiento, si extraño la vida que pude haber tenido, los viajes, las joyas, la seguridad económica. Y la respuesta siempre es la misma: no extraño nada de eso, porque nada de eso era real. Lo único real era el precio que estaba pagando, yo misma. Y ningún palacio, ningún jeque, ninguna vida de lujo vale más que tu propia alma. Hay quienes dirán que fui tonta, que desperdicié una oportunidad, que debí haberme quedado callada y disfrutar de los privilegios. Pero yo sé la verdad, no desperdicié nada, me salvé. Y si alguna vez una mujer que esté pasando por lo mismo lee esta historia, quiero que sepa esto: tu dignidad no es negociable, tu voz importa. Y salir, aunque sea lo más difícil que hagas en tu vida, siempre es mejor que quedarte muriendo por dentro, porque al final no se trata de lo que perdés, se trata de lo que recuperás. Y yo recuperé lo más importante, a mí misma. Sí
Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjalo en los comentarios. ¿Te habrías quedado o te habrías ido como Lucía? Comparte este video con alguien que necesite una señal para despertar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias llenas de emoción y decisiones difíciles. Tu interacción hace que estas historias lleguen a más personas que hoy se sienten atrapadas y en silencio.